Mariano, gracias por este ratito. Bienvenido, Juan María, gracias a los dos. Gracias, Paulino, por la invitación. Las fotos otra vez de los paros, las discusiones altisonantes, parecen casi diálogos de sordo y demás. Te muestran que hay un real interés por la educación y que por eso discutimos con vehemencia, etcétera, o que estamos mirando la propia y el metro cuadrado y la propia quinta. Yo creo que la Argentina, su clase dirigente, no está interesada en el tema educativo. Como clase dirigente en general, no solo la política, la empresarial, la sindical, los medios, las religiones. Hay personas que sí, dentro de esa dirigencia están interesadas, que realmente son muy valiosas, pero como masa crítica, como pasa en Uruguay, como pasó incluso en Brasil, tanto con Fernando Henrique como con Lula y Dilma, como pasa en Chile, como pasa en Colombia, para no nombrar a Finlandia u otros países líderes, en donde la clase dirigente está muy interesada en el tema educativo y se compromete por fuera incluso del esquema político. En Argentina eso no sucede. Y lo que vos tenés es todos los inicios de año el tango fatal de la huelga docente, que se repite más o menos de la misma manera. Algunos actores cambian, básicamente los gobernantes, otros bailarines son siempre los mismos, que son los más duchos, que son los dirigentes sindicales. Y ¿Te da cuenta también de una dirigencia que en algún momento habrá que revisar? Bueno, yo opino, y lo he escrito varias veces, que la dirigencia no solamente sindical, sino también la dirigencia política no estamos, me hago cargo de la pequeña parte que me toca, no estamos a la altura de la situación de la educación. O sea, la situación de la educación tiene un problema tal que hasta ahora todos estos actores no hemos conseguido resolverlo. Bueno, yo aprecio mucho esa sinceridad porque lo dice el ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un cargo relevante, que, digamos, tuviste que lidiar con esas batallas, que trataste de imponer tu propia lógica. Es muy loable, quiero decir. Bueno, porque a partir de un mea culpa también uno puede construir un verdadero debate, ¿o no? Todos los ministros, por lo menos los que yo conozco, ministras, hemos intentado alguna cosa diferente y no lo hemos conseguido. Y pienso en la buena fe de los sindicalistas y pues, partiendo de esa buena fe podría decir lo mismo. Eso significa que unos y otros no estamos a la altura de la situación. Evidentemente, la dirigencia argentina no ha conseguido generar un conjunto de dirigentes que tengan capacidad de resolver ese problema. ¿Con María? No, yo creo que Mariano mencionó una cosa muy importante al principio, que es el desinterés estructural de la sociedad en el tema educativo. Y esto no quiere decir que la sociedad de vez en cuando reaccione frente a hechos que son obvios, un hecho de violencia, un hecho de bullying. Las reacciones espasmódicas, digamos. Espasmódicas y predecibles. Hay que reaccionar en los lugares en donde hay que reaccionar, obviamente. Pero si vos observás genéricamente cuánto interés sostenido hay en la educación cuando en principio no hay conflictos, que es que cuando en principio la educación no está arriba de una mesa porque hay una marcha, uno de esos casos, todas las encuestas la educación aparece en el lugar 7, 9, 8. Siempre sistemáticamente aparecen temas arriba de la educación. ¿Eso de qué te habla? De una sociedad o que tiene un desinterés por el tema o que tiene un interés mayor por otros temas estructuralmente. ¿Qué es lo que hace finalmente la clase dirigente política? Lee eso con mucha precisión. Entonces, dirigentes políticos que rotan, porque la política rota, ¿para qué te vas a enfrascar en una batalla contra líderes sindicales que no rotan y en reformas educativas que para vos tener rédito del impacto de esa reforma tenés que dejar pasar, Mariano, 10, 12, 15 años para ver una reforma educativa testeada, implementada y medida como un resultado? Bueno, ahora, ese desacople de tiempos está muy bien y es justifica válido que la política finalmente haga lo poco que hace con la educación. Ahora, yendo a las reformas que se requieren, está bien plantear ítem de presentismo, procurar que haya ítem que se les pague adicional a los docentes por capacitación, como planteó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Está bien establecer criterios y mecanismos de premios y castigos para aquel que lleva adelante la tarea de educar, o es un esquema del mundo privado que no rige en el sector público o que no sirve para la educación. Mira, en principio no pasa nada de todo eso. Todo eso son amagues. Con algunos estoy de acuerdo y con otros no. Salvo algunos casos muy puntuales como las escuelas PROA en Córdoba, la reforma del secundario en Río Negro, el ítem aula en Mendoza, que es presentismo, o las iniciativas de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires, la secundaria del futuro, la Unicaba. Más allá de que estemos de acuerdo o no, yo con algunas de esas no estoy muy de acuerdo, pero no importa. Son muy pocas iniciativas en este sentido. Entonces,
Ahí también hay un problema. No hay un debate serio porque tampoco hay una iniciativa política seria. O sea, ¿no es serio lo de Vidal en la provincia? No acontece. O sea, para generar lo que ella se plantea generar, hay que reformar el Estatuto del Docente. Sí, claro. El Estatuto del Docente no es una paritaria, es una ley de la legislatura. Entonces hay que mandar un proyecto a la legislatura y conseguir el consenso, claro, y hacer política para que eso salga a la luz. Y eso es lo que no ocurre. No ocurre por distintos motivos, casi todos de carácter político, algunos tienen que ver con los que él señalaba antes, de cortoplacismo. Entonces, yo puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que plantea María Eugenia. De hecho, con algunas cosas estoy de acuerdo, pero eso queda en una negociación paritaria que es más bien accesorio a las cuestiones de fondo, que habría que resolverlas de otra manera. O sea, estructuralmente no se está abordando la discusión. Estructuralmente no se está abordando la educación, yo calculo que desde hace 60 años. No está bien, pero la discusión tampoco en la provincia de Buenos Aires. No, porque la discusión es, por ejemplo, por un premio por presentismo. Ok. Estamos de acuerdo con un premio por presentismo. Vuelvo a decir, bueno, está bien que el que va a trabajar todos los días cobre un poco más que el que falta mucho. Los datos sobre presentismo prácticamente no los tenemos. Hubo algunos, no sabemos exactamente cuál es el universo de esa situación. Pero además hay otro problema, que vaya a trabajar a mí no me garantiza calidad. Te digo más, si por el efecto de una norma de presentismo, un docente que faltaba mucho se aviva y dice, no voy a ir a trabajar porque voy a ganar más, yo ese no lo quiero en el aula. ¿Para qué lo quiero? Si es una persona que no tiene ganas de ir a trabajar. Es muy interesante porque me hace acordar al ítem antigüedad, o sea, por solo sobrevivir y que el tiempo pase, tiene un ítem por el cual gana más plata, no importa si educa bien o mal. Es la misma situación. Envejecer te acredita una condición de tener que estar mejor pago. Claro, exactamente. Eso en todo el Estado, en general. En todo el Estado, sí. Yo creo que lo que dice Mariano es muy importante desde el siguiente punto de vista. Es cierto que el dato de presentismo o de ausentismo es un dato que es muy difícil de atajar porque las condiciones en las que se acredita estar presente varían de acuerdo a las jurisdicciones y no hay registros, es muy complicado. De cualquier manera, desde el gobierno a través del operativo Aprender en términos de calidad de aprendizajes, desde las pruebas PISA y el desglose de las pruebas PISA y desde lo que se están queriendo hacer desde algunas jurisdicciones, por ejemplo Vidal con el tema presentismo, y también muy asociado con el tema licencias, que es otro escándalo. Con eso lo que se está poniendo arriba de la mesa son datos que antes no había, y eso me parece que es muy valioso. No alcanza para resolver ningún problema, pero por lo menos hablamos de problemas que tienen forma y contorno. Antes no sabíamos. El tema de las licencias. En Provincia de Buenos Aires el año pasado, en algún momento habían dicho que se otorgaban en promedio más o menos 80.000 licencias por mes, de una dotación aproximada de 400.000 salarios docentes mensuales, 80.000. Este año hablaban de 107.000. 107.000 en promedio por mes, de una dotación de 400.000 salarios. O sea, más de uno de cada 4 tiene algún día de licencia. Por mes. Pero ahí yo quiero meter un matiz. Pará, y te cierro, Mario, te cierro. Y lo que estoy diciendo es, no sé si está bien o mal, ¿podemos hablar de eso? Digo, ¿podemos hablar de eso? Y cuando acordemos que eso es un tema fundamental y que es un tema básico, después hablemos del tema de abordaje pedagógico y calidad y el mundo del siglo XXI y la robótica y el aprendizaje basado por proyectos. Después viene la otra discusión, que es la discusión que tiene que ver con la formación docente y cómo construís una nueva dotación de docentes preparados para enseñar de otra manera para chicos que empiezan un mundo. ¿Qué enseño? Ya no el cómo. Obvio. No, que quiero poner un matiz porque tiene que ver con la complejidad de esto y que me parece bien que haya datos arriba de la mesa, pero me parece que hay que trabajarlos con mucha precisión. Los pocos datos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que son los que publicó un cable de Telam, ni siquiera en base a datos oficiales, sino datos oficiales en serio, sino a información que el buen trabajo del ministro de Educación de la provincia intentó recabar. Eso lo que da es lo siguiente. Hay un 35% de docentes que no faltan nunca. 0% de ausentismo. Más de 1 de cada 3. Sí, más de 1 de cada 3. Yo quiero ver en cuántas profesiones la gente no falta. Hay un 35% que no falta nunca. Quiero ver en el periodismo, en los profesores universitarios, en todas las... que hay un 35% que no falta nunca. Después hay un 35% más que faltan menos de un 10%. O sea que vos tenés un 70% de los docentes que falta entre el 0%, o sea que va siempre a trabajar, y el 10%. Después tenés un 30% que es escandaloso. Entonces un poco la imagen del ausentismo, del docente faltador, tiene que ver con ese 30%.
mientras que el otro 70%, según los datos de la provincia de Buenos Aires, parecen comportarse de una manera más o menos razonable para lo que es la Argentina y para lo que es estar en una escuela del conurbano con 40 pibes a la mañana, 40 chicos a la tarde, porque pibes ya queda ni siquiera feo. el conurbano, Mariano. Hoy No. pasa eso en Mar del Plata, No. en Azul, Sí, en sí, Olavarría, exactamente. Mar del Plata, Bahía Blanca o Las Flores. Entonces, exactamente, entonces es un trabajo duro. Cuando realmente lo haces bien es un trabajo duro, Correcto. es un trabajo difícil, los tiempos han cambiado, no es que la señorita se para con el guardapolvo blanco y Además, genera el autoridad. colectivo de chicos que llega es muy heterogéneo. Exactamente. El docente ya no es solo docente, es un poco madre, es un poco padre. Entonces vos, frente a esa situación, vos tenés un 70% de tu plantel que te responde aceptablemente bien. Entonces, la idea de que los docentes son faltadores, etcétera, es una idea que no Ahora, contribuye. eso no inhibe a lo que dijo María Eugenia Vidal, creo que en Animales Sueltos, cuando dijo que hay un caso de una psiquiatra o psicóloga en Florencio Varela que extendió como 200 licencias en 20 días. Sí. Entonces venían Sí, tipo... tienen procesos por supuesto que hay judiciales. casos- Sí. Claro, porque porque tiene que tener un proceso judicial y que está presa, totalmente. digamos. Sí, sí, sí. Claro. Porque está haciendo mala praxis. Por supuesto, yo coincido con Mario, me parece que es muy difícil hablar de sistema. Cuando vos tratás de tipificar al sistema argentino, estás cometiendo una cantidad de injusticias, porque el sistema es muy diverso, son 24 Correcto. jurisdicciones, tenés escuela urbana y escuela rural, escuela de Técnica privada, y técnica, general. no técnica, artística, y siempre cometés sobresimplificaciones y arbitrariedades. Lo que es cierto es que el presentismo es un tema que hasta hoy, o hasta este año, o hasta el año pasado, era un tema bastante oculto. O casi tabú. No se tenían tantos datos, no se podía hablar mucho de esto. Y es cierto que si vamos a hablar, necesitamos hablarlo con más justicia, con lo cual se necesitan datos para hablarlo. Pero si es cierto que tenés un nivel de inasistencia del 17%, Vidal este año hablaba del 17% de inasistencia, coincido con Mariano por el buen trabajo hecho por el ministro de Educación de la provincia, tratando de tener datos para coordinar. Me parece que 17% es un nivel alto en un sistema argentino en donde tenés una dotación, una distribución de docentes por alumno muy alta. Correcto. Muy alta. México tiene 27 alumnos en promedio. ¿Y acá? Y acá hay 10, 11. Si lo abrís en la Ciudad de Buenos Aires entre pública y privada, la pública tiene 7. 7 alumnos por docente, Ciudad de Buenos Aires. De vuelta, Mariano dice... No, porque sí, es un pero trabajo que no. presentó Mariano tenemos un el problema. martes. Mariano presentó este trabajo el martes, con lo cual es No, información. pero no hay docentes por ejemplo. En la Argentina no sabemos cuántos docentes hay. A ver, no sabemos. Pero en la provincia se sabe ¿Cuántos cargos docentes? docentes. Pero no cuántos ¿Cuántos docentes? Entonces México te hace esa relación por docente. Por docente. Y acá lo hacemos por cargos. Y hay muchos más cargos que docentes. Perdón, porque Para me parece básico. O sea que en la Argentina sabemos cuántos cargos, pero no si Juan Pérez tiene un cargo, 2 o 3, y en Puerto Concepción, ¿cuántos docentes hay? No lo sabemos. ¿Cómo no lo sabemos? Pero no lo sabemos. Para eso... que no está digitalizado el sistema, no está informatizado. Para eso perdón por la risa. Para eso se hace un censo. Se hace un censo cada 10 años, en 94, 2004, No, pero ¿cómo un 2014, censo, para contar a los docentes. Por eso digo, estamos mal. O sea, yo creo que el sistema educativo argentino está en una situación de colapso. Creo que tenemos una De educación de parálisis. recontra excelencia, si es que el punto de partida es este. Bueno, efectivamente... Perdón por lo absurdo también del planteo. No, pues, y una de hecho locura. las estadísticas no están digitalizadas. Desde el 2011 se están subiendo a la página web algunas escuelas que no tienen conexión a internet tampoco pueden subir los datos a una página Con lo web. cual instruyen sin internet, en el mundo de internet. Por supuesto. En muchas escuelas sí. Bueno, no quiero desaprovecharlo, aunque sea una pincelada de cada uno, porque me apasiona el tema y me quedaría toda la noche, pero tengo a 2 ex combatientes de Malvinas, 2 veteranos que vamos a hablar con ellos, a propósito de lo que dijo aquí Esteban Tríez el día lunes, y que quieren un derecho a réplica, y por supuesto que lo vamos a conceder y otorgar, porque vamos a escuchar a Kenny García. Sí, muy bien. Una actriz, una cantante de primerísimo nivel, que va a estar con Paola, y que estuvo con Paola, y la vamos a poder comprender, y tengo toda la agenda judicial con Lourdes, pero al menos una pincelada de lo pedagógico. ¿Cómo es la escuela que tenemos que tener respecto a la que tenemos? ¿Cómo es? Díganme algunas ideas. Mira, para mí lo más importante es que las escuelas tengan capacidad de decisión, se planteen proyectos y los puedan llevar adelante. Y que nosotros, el Estado, la sociedad, los evalúe en función de lo que ellos se plantean. Hoy ya no es posible tener un sistema educativo donde todas las escuelas sean iguales a sí mismas y donde haya una pedagogía de Estado, donde el ministro dice cómo hay que enseñar tal cosa o tal otra. Eso no se puede.
no se pueden generar en el mundo. En la Argentina, con el desgobierno que tenemos, es muy difícil. Entonces, la forma de resolver eso es darle más poder a los educadores, darle más autonomía a los educadores. Más autonomía y más poder implica más responsabilidad. Eso significa poder evaluarlos, poder entenderlos, poder ayudarlos, y que entonces los verdaderos problemas van a empezar a surgir. Hoy no tenemos los verdaderos problemas. Hoy los problemas son estos que estamos mencionando, y no realmente cuánto aprenden y cuánto no aprenden los alumnos. Tenemos las pruebas a aprender, pero no las tenemos desagregadas por cada alumno, por cada escuela, porque cada alumno y cada escuela no se plantea un proyecto respecto de cada situación. Entonces a mí me parece que hace falta un verdadero giro copernicano en el cual el centro de la discusión dejen de ser los sindicatos, los ministros, los ministerios, y pasen a ser las escuelas y los alumnos. Yo coincido, me parece que lo que en general conviene que abandonemos es la mirada país y nos metamos mucho más en la mirada escuela, comunidad, jurisdicción, porque ahí está el presupuesto, ahí está la posibilidad de ayornar el diseño curricular a tu propia necesidad. Las provincias hoy tienen la posibilidad de hacer eso trabajando con sus legislaturas. No lo hace Nación. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son como lineamientos generales y después cada jurisdicción hace lo suyo. Por supuesto que deben lograr consenso en el Consejo Federal de Educación, pero después cada uno tiene que trabajar. La sociedad tiene que hacer un esfuerzo muy grande por poner el dedo y el ojo en ese lugar, porque ahí es finalmente donde se crea la normativa específica que hace que un chico en la escuela primaria tenga robótica y en la escuela secundaria tenga emprendedorismo, por ejemplo. Se define ahí, se define en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de cada una de las provincias y no en el Congreso Nacional. Yo creo que tenemos que mirar ahí, tenemos que usar estos datos para pedir y exigir que se desagreguen. El artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional impide que los resultados de evaluación se hagan públicos para no estigmatizar, dice el artículo de la ley. Entonces por eso el presidente cuando abrió este año el Congreso dijo no puede ser que no tengamos los números. El ministerio se lo manda a cada escuela, pero no los pone público. ¿Cómo los trabajamos? ¿Cómo una comunidad genera presión sobre el funcionamiento de su propia escuela si no tiene los datos publicados? Como se dijo en su momento que primer grado no había que repetirlo. Exactamente. A ver, yo creo que la educación, y con esto cierro, Pauli, ha decaído muchísimo en el último tiempo. Yo recuerdo cuando iba a la escuela y lo que es ahora la educación, y lo veo con mis sobrinos, y bajó muchísimo el nivel, y es preocupante. Sí, nos tenemos que ser responsables todos. Me parece que ese es el eslabón principal para el cual cambiarlo. Gracias a los dos. La verdad, satisfecho con creces. Como siempre. Poder tener estos ratitos, estas minucias. Y miren que pasan cosas, Mami.